la cobranza se estira, se alarga. Pero la administración de la Alianza no tenía un proyecto sólido para reformar el estado de la economía del país. Primero, José Luis Machinea, con su política de impuestos y acuerdo con el Fondo Monetario, del cual solo llegó menos del 25% de lo pactado. Porque los beneficios del blindaje son para la gente. Blindaje 2001. La Argentina crece. Y luego Ricardo López Murphy, con su proyecto rechazado de plano por el grueso de la sociedad, tuvieron que abandonar la cartera de Economía. El problema de rechazo es la no percepción de la crisis, o sea, lo que la sociedad creía es que había un atajo, una forma, una alquimia que evitaba enfrentar los problemas. Nosotros veníamos, déjeme plantearlo con toda claridad cómo era el problema. El gasto público había crecido durante la convertibilidad 150%, el producto 50%. Los precios externos no habían subido. Nosotros teníamos eso, ¿cómo se había financiado? Se había financiado con un fenomenal endeudamiento. No teníamos posibilidad de endeudarnos mucho más. Entonces teníamos que comenzar a corregir eso. Si no corregíamos, la realidad iba a corregir por nosotros. Entonces, De la Rúa pensó en un salvador y volvió a asumir Domingo Cavallo. La crisis del 2001 es la culminación de un proceso de engaño económico y de engaño social. Como dije antes, la convertibilidad no podía subsistir sin capitales externos, por lo tanto se tomó deuda. Los banqueros contentísimos, la patria financiera, un chiche. Esto era una maravilla de préstamos a la Argentina cada vez se va endeudando más, se va ahogando más, el Fondo Monetario bendice todo este proceso y llegamos a un momento en el cual ni se puede pagar la deuda ni llegan más créditos externos. Por lo tanto, el país quebró. Y se produce una salida de capitales y para que esos capitales salieran había que retirar todos los ahorros que gran parte de ellos se habían depositado privadamente en los bancos. Entonces se intenta desesperadamente, digamos, hacia fines del 2001, introducir algún elemento regulatorio que pudiera moderar esa salida de dinero de los bancos para irse a radicar en el exterior. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales o 1.000 pesos, el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales. Bueno, para mí es un desastre total, o sea que los trabajadores no podemos disponer ni siquiera, yo cobro 540 pesos de sueldo, así que ni siquiera de eso. Y bueno, que Dios nos ampare. El bloqueo de los depósitos bancarios de los ahorristas durante 90 días, conocido como el Corralito, generó una serie de manifestaciones populares que marcarían el principio del fin del sueño del 1 a 1. La Argentina del 2001 expresaba el final de todo un proceso, de aplicación de un modelo que se expresó como la convertibilidad, pero que fue mucho más que la fijación de un tipo de cambio. Cavallo no vio el mundo como era en realidad. Cavallo creyó que Estados Unidos no iba a seguir sosteniendo, que iban a seguir llegando los créditos. Cavallo se consideró mandrake. Formaba parte de su psicología, ¿no? Psicología alimentada por la gente. Y psicología alimentada desde el poder político. Vos sos un genio. Vos lo creaste, sacanos de esta. Cavallo fue, digamos, el hombre incorrecto en el momento incorrecto. Porque, claro, él había sido el creador de la convertibilidad, el creador del 1 a 1, y entonces era la persona menos indicada, si se quiere, aún por razones psicopersonales, digamos así, a liderar un intento de salir de la convertibilidad que claramente ya a lo largo de todo el 2001 era absolutamente insostenible.
La protesta popular de diciembre de 2001 fue reprimida a sangre y fuego por el gobierno democrático de la Alianza. Cavallo renunció y se decretó el estado de sitio que costaría 27 muertos y decenas de heridos. La única alternativa en la que pudo pensar de la Rúa fue en renunciar. Luego de unos meses de convulsión institucional, en 2002 asumió la presidencia Eduardo Duhalde, que también tendría una frase para pasar a la historia. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Cuando se devaluó, el 70% de los créditos era a gente que tenía ingresos en pesos. Ya la situación de los deudores era de que no estaban con capacidad por la crisis, por la recesión, por la falta de ventas y de ingresos, no estaban ya en condiciones de servir nuevamente sus deudas. Si sobre eso se hubiera agregado que la deuda se multiplicó por 3 o casi por 4, porque el dólar llegó casi a 4, imagínese que eso quebraba todo el sistema bancario, quebraba todo el sistema financiero de la Argentina, nadie hubiera podido pagar. Y los bancos no hubieran podido devolver ningún depósito porque simplemente no le hubieran devuelto los créditos. La especificación fue un instrumento desesperado del gobierno de Duhalde para serenar la crisis social. Porque la gente salió a protestar por el corralito, a protestar por sus ahorros retenidos salvajemente por el Estado. Y la especificación fue como una especie de consuelo para la gente, atemperar la situación. Duhalde entregó el mando en 2003 al electo Néstor Kirchner, pero también le pasó al ministro Roberto Labaña, quien continuó en el cargo hasta que estalló el precario equilibrio político con el presidente. La sucesora al frente de Economía hasta hoy es Felisa Micheli. En poco menos de 6 décadas de historia argentina, pasaron más de 100 funcionarios encargados de las políticas económicas del país. La sociedad, mientras tanto, se debatió entre la hiperinflación y las tablitas mágicas para el tipo de cambio, entre el DM2 y el hambre, entre la dolarización y la pesificación. Poco importa el nombre del ministro de turno, con todos fue lo mismo: sangre, sudor y lágrimas. Los billetes, ¿dónde están?